Mucha bulla. Bueno, buenas noches. En el día de hoy y el tema que me correspondió a mí fue trastornos hipertensivos del embarazo. Mi nombre es Adriana Guzmán y soy médico servicio social obligatorio del Hospital Centro Planas. Entonces, para empezar, un poco de epidemiología. Se supone que los trastornos hipertensivos del embarazo corresponden cerca del 23.8% del total de los embarazos en el país, y que en las instituciones de tercer nivel esta cifra es un poco mayor y pueden ser hasta el 50% del total de los embarazos que van a estas instituciones. Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia es sin duda la manifestación hipertensiva más frecuente entre todas las otras, y se estima que la preeclampsia complicada está cerca del 2 al 8% de los embarazos en todo el nivel mundial. Tiene pues grandes repercusiones tanto materno-fetales, porque pues puede causar alteraciones pues tanto maternas como fetales y a futuro metabólicas y vasculares, que pues pueden significar un alto costo en todos los servicios de salud. Entonces, pues esto ya lo saben todos los médicos, sin embargo, pues yo los traje para hablar un poco de fisiopatología. Se da básicamente en el embarazo normal una invasión citotrofoblástica alrededor de las arterias espirales. Sin embargo, en los trastornos hipertensivos del embarazo, esta invasión citotrofoblástica es anormal, que va a conducir a ¿qué? A una reducción de toda la perfusión uteroplacentaria. Esta disminución de la perfusión uteroplacentaria va a producir una isquemia placentaria, y como resultado va a haber como tal una activación anormal de todo el endotelio vascular materno. Eso puede producirse por varias causas, no tiene una etiología exacta, sin embargo se estima que puede ser por la tolerancia inmunitaria mal adaptada, tanto entre los tejidos maternos como los paternos, los tejidos placentarios y los tejidos fetales. Además pueden contribuir factores genéticos, incluidos pues claramente la predisposición genética o hereditaria, y algunos factores también epigenéticos. Las personas pues que tienen un familiar en primer grado con algún trastorno hipertensivo del embarazo, es muy probable que puedan desarrollar en su embarazo un trastorno de estos. En cuanto a la gestación normal, tenemos que en una gestación normal hay en general una vasodilatación del sistema circulatorio materno. Esta vasodilatación de todo del sistema circulatorio ocasiona un descenso de la reactividad vascular y de todos los agentes vasoconstrictores, haciendo que los agentes vasodilatadores sean como un poco más predominantes, y como tal hace que se reduzca la presión arterial media aproximadamente 10 milímetros de mercurio durante el embarazo, generalmente en los primeros 2 trimestres de la gestación. Esta vasodilatación hace que... Dime. Qué pena interrumpirla. Es que no están pasando las diapositivas. ¿Será que las puedes poner en modo presentación? Está en modo presentación. ¿Ahí pasó? No, doctora. Toca que deje de compartir pantalla y vuelva a compartirla. De pronto debe ser un problema. Bueno. ¿Ahí ya? Sí, perfecto. Ya se ve toda la pantalla. ¿Ahí se pasa? Bueno. Listo. Entonces, esta vasodilatación, como les venía diciendo, causa una síntesis aumentada principalmente de prostaglandinas y óxido nítrico, que son principalmente vasodilatadoras. Esto en un embarazo normal. Sin embargo,
En los trastornos hipertensivos del embarazo hay aumento de las resistencias periféricas, lo que les estaba diciendo, hay una isquemia y hay una hipoperfusión de muchos de los lechos vasculares, lo que va a generar pues claramente una elevación de la presión arterial y también va a haber activación de la cascada de coagulación. Esto se da principalmente en la segunda placentación, que es alrededor de la semana 22. Por eso los trastornos hipertensivos del embarazo generalmente los hablamos después de la semana 20 de gestación. Entonces va a haber como tal un fracaso parcial o total pues de todo ese momento de la placentación, que va a provocar una hipoperfusión y va a ocasionar como tal un aumento de la resistencia periférica, pues como les decía, aumenta la presión arterial. Entonces acá como resumen, una hipoperfusión uteroplacentaria que ayuda a la liberación de sustancias citotóxicas, principalmente vasoconstrictoras, que van a contribuir a dañar como tal el endotelio vascular, síntesis de factores procoagulantes y vasoactivos, y pues que en general va a ocasionar un estado de vasoconstricción generalizado, que va a aumentar pues la presión arterial. Bueno, en cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo, tanto el diagnóstico como la clasificación, los pensamos cuando hay una presión arterial mayor a 140/90 en al menos 2 tomas con algunas características. Por ejemplo, que estas tomas tengan por lo menos de 4 a 6 horas de diferencia. Entre los trastornos hipertensivos del embarazo encontramos la hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, la preeclampsia, la hipertensión crónica y la preeclampsia la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada y algunas complicaciones como la eclampsia y el síndrome de HELP. Entonces, para ahora desmenuzar cada una. Sin embargo, acá les traigo una diapositiva de cómo se debe medir la tensión arterial. Entonces, como les decía, se considera como tal una hipertensión del embarazo si la sistólica es mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Sin embargo, estas cifras deben pues, ser confirmadas después de la paciente estar por lo menos en reposo de 5 minutos y si se hace un seguimiento pues con una monitorización continua durante 24 horas y la paciente pues está en el ámbito intrahospitalario. Se dice que los hallazgos de 2 registros iguales o superiores a estos límites, como les decía, en un rango de 4 a 6 horas de diferencia, podría confirmar un diagnóstico como tal de un trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, pues acá está esta tablita que es un poco viejita, pero es de las guías pues que yo utilicé, que fue la colombiana. Y básicamente él está en estadio 1 más de 140/90. La consideraríamos como tal un trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, hablamos lo primero de hipertensión arterial crónica. Cuando la presión arterial es mayor a 140/90 y existe esta presión arterial antes del embarazo o se diagnostica antes de la semana 20. Si la paciente está con cifras tensionales aumentadas antes de la semana 20, pues ya pensamos más en una hipertensión arterial crónica. O si la paciente ya se desembarazó, ya tuvo pues, su bebé y esta tensión arterial continúa al menos 12 semanas después del parto o posparto, ya podríamos diagnosticar a la paciente con una hipertensión arterial crónica. En cuanto a la hipertensión gestacional, las cifras tensionales igual, mayor a 140/90. Sin embargo, esta se diagnostica después de la semana 20 de gestación y como característica esta paciente pues era previamente normotensa, no había evidencia de ningún tipo de proteinuria pues anteriormente y esta se resuelve después de la semana 12 de gestación, o sea, en la semana 12 posparto ya esta paciente tuvo que haber resuelto para decir que pues tuvo una hipertensión como tal gestacional. Ahora, la preeclampsia es igual, una tensión arterial mayor a 140/90 después de la semana 20 de gestación. Sin embargo, esta como sobreagregado va a tener pues claramente la proteinuria mayor a 300 miligramos en orina 24 horas o mayor a 3 gramos, pues que es lo mismo en orina 24 horas o un aumento de la relación proteinuria-creatinina mayor a 0.26 miligramos. En este sentido, la preeclampsia la podemos clasificar en no severa o sin criterios de severidad o preeclampsia severa o con criterios de severidad. Entonces, ¿cuáles van a ser estos criterios de severidad?
Primero, la tensión arterial que esté muy aumentada, mayor a 160, 110, es un criterio de severidad, y que esto se haya tomado en 2 ocasiones, como les venía diciendo, con unas horas que son de 4 a 6 horas de diferencia. Que la paciente tenga más manifestaciones neurohipertensivas. Por eso cuando nosotros hacemos la anamnesis inicial siempre le preguntamos pues cefalea, tinnitus, visión borrosa, epigastralgia, todos esos escotomas que haya manifestado pues la paciente. El edema pulmonar, una trombocitopenia, pero que esta trombocitopenia sea menor a 100.000. La hemólisis, básicamente con una LDH aumentada mayor a 600, y la elevación de las transaminasas 2 veces más de su límite superior, generalmente mayor a 64, algunos autores dicen que mayor a 70. Y también un aumento de los niveles de creatinina mayor a 1.1 miligramos sobre decilitros es un criterio de severidad. Varios de estos criterios pues ya nos hacen ver como un HELP, pero sin embargo pues están dentro de los criterios de severidad en general. Entonces, hay algunos factores de riesgo que nos van a decir si la paciente pues puede presentar o no algún trastorno hipertensivo, más comúnmente pues preeclampsia. Entonces, hay unos factores de riesgo moderados y unos factores de riesgo severos o de alto riesgo. Entonces, entre los factores de riesgo moderado, que sea el primer embarazo, sea primigestante, que tenga una edad mayor o igual a 35 años, que sea un intervalo intergenésico prolongado, es decir, más de 10 años, unas pacientes obesas con índice de masa corporal mayor a 30 y que tengan un antecedente familiar, generalmente en primer grado, de preeclampsia. Estos son factores de riesgo moderados. Y las pacientes con factores de riesgo alto serían aquellas pacientes que ya tuvieron un embarazo anterior y ya tuvieron un trastorno hipertensivo del embarazo en su embarazo anterior, que sean gestaciones multifetales o embarazos pues múltiples, pacientes con enfermedad renal crónica o enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome antifosfolípidos, también las pacientes con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y las pacientes con hipertensión arterial crónica. Son pacientes que ya son de alto riesgo. Bueno, como les decía, pueden tener consecuencias tanto maternas como fetales. En cuanto a las consecuencias fetales, las que tienen como mayor incidencia y pues la que leí que es más común es la restricción del crecimiento fetal principalmente, seguido por liguidramnios. También pueden haber pacientes con desprendimiento de placenta o como tal un estado fetal insatisfactorio. Generalmente este estado fetal insatisfactorio en las últimas semanas de gestación. Estos pacientes pues tienen mayor riesgo de parto pretérmino, bien sea espontáneo o pues ya como tal que lo indiquemos por las altas cifras tensionales o porque tengan alguna complicación importante. Ahora, la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Entonces, son aquellas pacientes que tienen primero un antecedente de hipertensión arterial crónica, que ya vimos lo que era. Sin embargo, ha empeorado luego de la semana 20 de gestación. Y además que haya tenido una proteinuria, como lo dije, mayor a 300 miligramos en una recolección de orina en 24 horas, pero que esta proteinuria no haya evidencia de que haya estado anteriormente o antes de las 20 semanas. O también puede diagnosticarse en una paciente que ya haya tenido una proteinuria antes de la 20 semana, pero que este aumento haya sido muy brusco y que además tenga un compromiso como tal de órgano blanco. Entonces podemos decir que es una hipertensión arterial con preeclampsia sobreagregada. Ahora, la otra complicación importante es la eclampsia. Básicamente la eclampsia son convulsiones tónico-clónicas en cualquiera de los escenarios hipertensivos que les mencioné anteriormente. Si bien la eclampsia generalmente se relaciona con preeclampsia, puede dar en cualquier otro de los escenarios hipertensivos anteriores. Una paciente con eclampsia generalmente pues no debe tener antecedente de epilepsia, y es un estado bien preocupante porque puede tener muchas consecuencias tanto maternas como fetales. Entre ellas puede tener estados de hipoxia grave en la mamá. Además puede generar traumatismos pues secundarios a las convulsiones o neumonías aspirativas.
Algunas mujeres pues también pueden tener consecuencias tanto a corto como a largo plazo, pueden tener disminución de la función cognitiva después, dependiendo cómo haya sido la convulsión, cómo haya sido el estado convulsivo pues en que llegó la paciente en ese momento. Se estima que del 78 al 83% de los casos, las pacientes tienen como tal síntomas premonitorios, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, las pacientes que en la anamnesis nos dicen que tienen una cefalea intensa, asociado a tinnitus, fosfenas, visión borrosa, además que tengan algún tipo de alteración del estado mental, pues hay que ponerle claramente mucha más atención. Y como tal, la eclampsia puede ocurrir tanto antes como durante como después del trabajo de parto. En cualquier escenario del trabajo de parto puede ocurrir la eclampsia. Y el otro complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo es el síndrome de HELLP. Básicamente hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Entonces, los paraclínicos que nosotros vamos a pedir son es una LDH, básicamente una LDH mayor a 600, nos está diciendo que ahí está pasando algo. Las bilirrubinas aumentadas, la total generalmente es la que se tiene más presente, mayor a 1.2. Las transaminasas aumentadas el doble, pues algunos autores hablan de 62, otros autores hablan de 70, pero sin embargo, pues si tienen más de 62 las transaminasas, pues hay uno pues como que coloca más atención. Y una trombocitopenia menor a 100.000. El síndrome de HELLP tiene varias complicaciones, entre ellas puede ocasionar una ruptura placentaria, puede ocasionar una insuficiencia renal en la materna, hematoma subcapsular hepático, por eso la importancia de verificar la paciente que tenga epigastralgia, parto prematuro y pues incluso la muerte materno-fetal. Entonces, en cuanto al tratamiento de los escenarios hipertensivos, hay unas medidas generales y hay unas medidas específicas. Entonces, en cuanto a las medidas generales, primero a toda paciente con una tensión mayor a 140/90 hay que hacerle pues manejo intrahospitalario, realizar una toma de tensión arterial seriada o hacer una monitorización continua por lo menos por la primera hora. Si no se hace la monitorización continua, pues estar mirando la tensión arterial cada 15 a 30 minutos por toda la primera hora, y después cuando ya estas cifras se hayan estabilizado podemos tomarlas más o menos cada 4 horas, pero pues mientras la tensión arterial siga alta tiene que tener pues la paciente una monitorización continua. Canalizar 2 venas, tomar muestras de laboratorio, para todas las que les dije anteriormente, para verificar que no esté cursando también con un síndrome de HELLP, y realizar pruebas pues, de bienestar fetal, que nosotros lo que tendríamos es como la monitoría, una ecografía, pero pues básicamente sería como un barrido ecográfico. Evaluar la presencia de signos o síntomas que comprometan algún órgano blanco. Entonces, lo que les decía, si está teniendo alguna alteración en el sistema nervioso, la función renal cómo está, y pues mirar como tal el bienestar fetal. En caso de persistir con cifras tensionales por encima de 140/90, iniciar la recolección de orina para verificar la proteinuria, pues la recolección de orina en 24 horas. Bueno, en cuanto a las medidas específicas, entonces la administración de líquidos se hace a una velocidad de infusión de 1 cc/kg/hora, pues dependiendo de lo que pese el paciente. Y iniciar la neuroprotección. La neuroprotección, recordar que se hace con sulfato de magnesio, se da un bolo inicial de 4 a 6 gramos en lactato de Ringer durante principalmente pues 20 minutos, y después de estos 20 minutos se puede continuar a 1 gramo hora. Esto pues si no hay convulsiones ni nada. Si hay algún tipo de convulsión, ya les digo cómo se hace la infusión, pero en general se hace así de 4 a 6 gramos del sulfato en lactato de Ringer, primero 20 minutos y luego se deja 1 gramo. Se pone una sonda Foley para cuantificar el gasto urinario, para mirar que no esté haciendo una intoxicación por sulfato de magnesio,
Y si las cifras tensionales son mayores a 150-100, se debe empezar pues manejo antihipertensivo. La primera línea en ellas es el labetalol y el nifedipino. El labetalol se da un esquema IV, 20, 40, 80, 80 miligramos y este se da cada 20 minutos. Entonces empezamos con 20 miligramos de labetalol, vamos aumentando a 40, luego 80 y luego 80, teniendo en cuenta que la dosis máxima de labetalol al día es de 300 miligramos y que pues de ahí no nos podemos pasar. Si no hay labetalol, no queremos utilizar el labetalol, sino queremos utilizar el nifedipino, se hace con el nifedipino de 10 miligramos vía oral. Entonces también se hace cada 20 minutos y el esquema pues es por 3 dosis. Si no quieren utilizar ni labetalol ni nifedipino, pues se puede utilizar la hidralazina. Y la hidralazina se da 5 miligramos cada 20 minutos, también se da por 3 dosis, recordando que pues no se pueden pasar los 15 miligramos de hidralazina. En toda paciente que tenga un embarazo, un embarazo pretérmino, hay que hacer esquema de maduración pulmonar. Entonces, generalmente en las pacientes mayores de 24 semanas, en pacientes menores de 24 semanas no tienen como ninguna evidencia pues que haya que hacer la maduración porque es muy improbable que la gestación pues sea inviable. Entonces, en pacientes de 24 a 34 semanas se hace el esquema de betametasona, 12 miligramos intramusculares, se hacen solamente 2 dosis y se hace a diario, entonces se repite a las 24 horas, 2 dosis, ya. Hay algunas pacientes que han tenido pues tensiones arteriales muy altas y a veces se les quiere hacer maduración pulmonar y ya digamos que ya le hayan hecho la maduración pulmonar anteriormente. En esas pacientes se recomienda si la última dosis fue hace más de 7 días, repetir otra vez el ciclo, sin embargo solamente con una aplicación de betametasona, 12 miligramos también, solamente un refuerzo y ya. Pues realizar la monitorización continua de 15 a 30 minutos, verificar los signos vitales, saber cómo van con el manejo antihipertensivo y con la neuroprotección, la sonda Foley y para verificar lo eliminado de la paciente, básicamente para mirar que no haya como tal una intoxicación por sulfato. Bueno, acá tengo como la intoxicación por sulfato. Se debe verificar primero que el gasto urinario sea mayor a 0.1 cc kilogramo hora y cuando colocamos sulfato de magnesio a las pacientes debemos verificar los reflejos osteotendinosos. El que más se revisa generalmente es el patelar porque pues es como de los más profundos. Entonces se le puede estar revisando por lo menos cada hora desde que se inició el sulfato de magnesio. Entonces, en una paciente que la vemos oligúrica y que además tiene una reflexia y la reflexia es patelar, podemos pensar en que tenga una intoxicación por sulfato de magnesio. Estas pacientes con intoxicación por sulfato de magnesio también nos pueden hacer paros respiratorios, entonces hay que ponerle mucho cuidado. El gluconato de calcio es el antídoto para la intoxicación del sulfato de magnesio y se coloca IV en 10 cc al 10% y esto se utiliza como tal dosis de respuesta. Como vaya reaccionando la paciente, así mismo podemos ir colocando el sulfato de magnesio. Bueno, para prevenir todas estas complicaciones que les dije, puede haber como tal una profilaxis. La profilaxis se realiza con aspirina. Generalmente se realizan 100 miligramos día de ácido acetilsalicílico y lo ideal es que se inicie antes de la semana número 16 para que tenga, pues tiene mayor evidencia antes de la semana 16, tiene mejor efecto. Sin embargo, se puede iniciar hasta la semana 28 de gestación. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a iniciar esta profilaxis con aspirinita? Vamos a iniciarla en cualquier paciente que tenga por lo menos un factor de alto riesgo o que tenga 2 o más factores de riesgo moderados. Entonces,
ya se los había dicho, pero para recordarles los factores de alto riesgo, aquellas pacientes que ya hayan tenido trastorno hipertensivo del embarazo en algún embarazo anterior, los embarazos múltiples, pacientes con enfermedad renal crónica o con enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolípido o el lupus, pacientes con diabetes mellitus sea tipo 1 o tipo 2, o con hipertensión arterial crónica. Entonces en ellas tenemos que iniciar profilaxis, así tengan solamente un factor. Ya cuando son de riesgo moderado, si tienen no más factores, pues ya le podemos iniciar la profilaxis. Las pacientes que tengan, sean primigestantes, edad mayor a 35 años, que tengan un intervalo intergenésico prolongado, las pacientes obesas o con un antecedente familiar de un familiar pues de primer grado con antecedente de hipertensión del embarazo. En esto sería importante iniciar profilaxis para los trastornos hipertensivos. Ahora, como tal, las medidas generales de la eclampsia son muy parecidas a las medidas generales de la preeclampsia. Sin embargo, en esta vamos a ser más enfáticos en el manejo de la vía aérea, básicamente por las repercusiones que puedan tener como tal las convulsiones. Entonces, entre las medidas generales, primero hospitalizar a la paciente, manejo de la vía aérea, si requiere oxígeno o no por cánula nasal. Evitar, pues decía, evitar estímulos externos, como por ejemplo mucho ruido, si la paciente está con mucha fotosensibilidad, entonces evitar todo tipo de estímulos externos, estresantes también. Suspender pues la vía oral, asegurar mínimos accesos venosos, el control estricto de cifras tensionales con monitorización continua. En estos pacientes es importante iniciar hoja neurológica para ver cómo evoluciona hora a hora. La sonda vesical pues para controlar la diuresis y también la monitorización pues del feto a través de la monitorización. Y pues definir en ellas la vía de parto, si se va o no a desembarazar, que pues generalmente lo importante es desembarazarlas, y en ellas básicamente lo que se define es si se va a hacer un parto por cesárea, que es lo que generalmente se hace, o si se va a hacer una inducción o conducción del trabajo de parto. En cuanto a las medidas específicas, pues se inicia la neuroprotección también con sulfato de magnesio, una dosis inicial de 4 a 6 gramos IV en los primeros 20 minutos y un mantenimiento de 1 a 2 gramos hasta completar 24 a 48 horas sin que la paciente tenga ningún tipo de compromiso neurológico. Sin embargo, si la paciente persiste con convulsiones y no se han controlado del todo, se debe asegurar la vía aérea y se puede dar un segundo bolo de sulfato de magnesio. Este no va a ser pues de 4 a 6, sino va a ser solamente de 2 gramos IV en 20 minutos. Y el mantenimiento en estas pacientes ya se va a hacer de 2 gramos hora, un poco pues más alto. Si presenta además una tercera convulsión, ya podemos adicionarle un anticonvulsivante, puede ser un esquema de phenytoína. El esquema de phenytoína es el esquema de Ryan, hizo dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo en un bolo inicial. Este se realiza en solución salina y no se debe sobrepasar los 50 miligramos minuto. El mantenimiento de la phenytoína para aquellas pacientes que han tenido 3 o más convulsiones es de 5 a 10 miligramos kilogramo día, pues claramente después de hacer primero el bolo. Aquí es muy importante verificar los estados posictales de las pacientes porque generalmente tienen un compromiso tanto de ella como del feto, entonces hay que, si es necesario, realizar maniobras de reanimación y se recomienda estas maniobras pues in útero. Oxígeno, los líquidos, si es necesario colocar a la paciente en decúbito lateral para ver cómo va la monitoría fetal y estar verificando eso. Básicamente en los estados posictales, que son como en lo que más se ve compromiso del feto por la hipoxia que puede generar. Bueno, estas son como tal, algo que ya les había dicho, se debe hacer la maduración pulmonar en todo embarazo menor de 34 semanas y mayor de 24 semanas. En las mujeres con hipertensión gestacional o con preeclampsia, sin embargo que no tengan características de gravedad como se las dije anteriormente y que ya hayan cumplido las 37.7 semanas, se recomienda el parto en lugar del manejo expectante.
Sí, pues si ya cumplió las 37 semanas y tiene hipertensión gestacional o preeclampsia grave, pues que se desembaraza. Sin embargo, en las mujeres con hipertensión gestacional o preeclampsia que no tienen estas características de severidad y ya cumplió las 37 semanas, algunos autores recomiendan un manejo expectante a ver cómo evoluciona la tensión arterial con el manejo antihipertensivo. Sin embargo, pues para nosotros, pues claramente sería remitir a estas pacientes si ya cumplieron las 37 semanas. Las pacientes, las mujeres con hipertensión gestacional que hayan tenido ya los rangos severos deben tratarse con el mismo enfoque que aquellas pacientes que han tenido pues preeclampsia severa. La monitorización fetal consiste pues en las ecografías, nosotras pues no tenemos ese acceso y pues se les debe mirar cada 3 a 4 semanas y se debe ver la cantidad de hila o el líquido amniótico por lo menos una vez a la semana. Entonces estos pacientes deben estar en centros de segundo a tercer nivel. En pacientes con preeclampsia no severa y con embarazos pretérminos se debe pues tratar de llevar la mayor viabilidad posible, siempre y cuando la paciente tenga una buena respuesta al tratamiento antihipertensivo. Y pues aquí un poquito del seguimiento postparto. Una vez ya se haya desembarazado a la paciente, se debe realizar un control de laboratorios cada 24 horas. Si estos primeros laboratorios son normales, la paciente no requiere como tal estudios adicionales. Sin embargo, si estos salen algunos anormales, altos, se deben hacer o repetir cada 12 a 24 horas, depende de la gravedad que haya salido pues en los laboratorios. Deben vigilarse además los eventos neurovasculares adversos, por ejemplo, dolor de cabeza, trastornos visuales, náuseas, vómitos o todo lo que pueda comprometer como tal o estar pensando que la paciente puede estar haciendo nuevamente una eclampsia o un síndrome de HELLP. Entonces debemos vigilar todos estos síntomas que nos dicen las pacientes. La medicación antihipertensiva IV se puede interrumpir después de las 24 horas del parto. No tiene ninguna indicación de tenerla más de 24 horas si la paciente ya está con cifras tensionales normales. Y toda paciente debe ser evaluada después del parto mínimo cada 7 días. Y después de estos 7 días se debe vigilar cada 15 días por las primeras 12 semanas del posparto. Y aquí podemos mirar cómo le vamos a dejar los antihipertensivos, si se aumenta o se disminuye la dosificación farmacológica. Pues después de las 12 semanas, pues ya miramos si la paciente requiere pues tratamiento antihipertensivo. Ya estaríamos hablando en este caso de una hipertensión crónica porque ya superó las 12 semanas y en este caso pues ya tendría que la paciente ingresar en un programa como tal de hipertensión arterial. Y debe pues iniciarse el tamizaje tanto para dislipidemias como pues para la hipertensión como para la diabetes. Esto en cuanto pues a la conducta que debemos hacer el seguimiento postparto. Y ya, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.